Sea el que nos dirija en este tiempo de predicación. Padre, queremos darte las gracias por este momento que nos das. Queremos pedirte, Señor, que tu palabra sea la que nos hable, Señor. Queremos oírte. Queremos, Señor, que tú nos dirijas en este tiempo y no sean palabras humanas, sino palabras que vengan de ti, Señor. Confiamos, Señor, en tu Espíritu Santo que nos dará luz y no nos dejará, Señor, ser sorprendidos o engañados, Señor. Oh Padre, solamente creemos en ti, confiamos en ti, Señor, y gracias por lo que nos vas a enseñar. En el nombre de Jesús, Señor, te lo decimos todo esto. Amén y amén. Creo que sobre todo para las mamás, es una linda experiencia, maravillosa experiencia, y también para los que son papás cuando nace el hijo tan esperado, ¿no? O la hija tan esperada. Es una experiencia maravillosa. Yo recuerdo cuando nació Jimmy, me dieron la noticia ya que era varón. Entonces fui a verlo y bueno, una criatura pues tan pequeñita, tan frágil, que yo pensaba que si lo cogía en mis manos se podía deshacer. Esa era la sensación que yo tenía. Y creo que todos, sobre todo las mamás, gozan de esa linda experiencia, y ese nacimiento pues es esperado, festejado. Hay mamás que se preparan los padres más que todo con mucha anticipación, ¿no? Quizás ya comprando la ropita, la cunita. Ahora que con la tecnología que tenemos, si ya se sabe si va a ser varón, si va a ser mujer. Bueno, si es mujer, todo pintado con rosado, ¿no? Y esperándose para ese día. Y llega el momento, ¿no? El nacimiento. Y creo que el nacimiento es importante. Pero hermanos, por muy importante que sea el nacimiento, no es la meta final. ¿No? Creo que en eso estamos de acuerdo. Por muy importante que valga la redundancia, por muy importante que sea el nacimiento no es la meta final, ¿no? Porque si bien es cierto, los padres han esperado tanto ello, y la madre ahora está felizmente ahora ya librada, ya no lleva esos kilitos que llevaba, 2 o 3 kilitos, ya se siente liberada de todo ello. Pues al final vemos que el nacimiento es al final el comienzo de una vida, porque a partir de ahí va a venir toda una serie de procesos que va a tener que pasar, ¿no? Entonces, una vida de cuidados, de provisión, una vida de enseñanza y disciplina, ¿no? De tal manera, pues, de que el fruto, pues, que hemos podido tener por la gracia de Dios, pues, pueda al final ser un hombre, una mujer. En el caso de la familia cristiana, creemos en nuestro corazón que pueda ser, pues, un siervo, una sierva de Dios. Y creemos que también en la iglesia tiene que ser así, hermanos, ¿no? Qué bueno cuando el hombre nace de nuevo, ¿no? Cuando la mujer ha nacido de nuevo. Vamos a ver de que el nacimiento espiritual es importante, pero luego también va a venir cuidados. Vamos a tener que también corregir, también disciplinar. Todo esto, ¿para qué? Para que al final, pues, todo esto contribuya a ese desarrollo espiritual e irnos pareciendo cada vez más y más a Cristo. Pero cuando uno nace en una familia, y ahora tenemos todos el deber, pues, de poder cuidarnos unos a otros, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo en estos días, en estos domingos, y cuán importante es ello. Pero hermanos, hoy día quiero hablarles de a lo menos un propósito principal. ¿Por qué estamos hablando todo ello acerca de la disciplina en la iglesia, la importancia de lavarnos los pies los unos con los otros? Si tenemos el PowerPoint, por favor. Si ya lo tenemos. Hoy día quiero hablar sobre la reconciliación en la disciplina correctiva. Sí, aquí lo tengo. Ok, sí, creo que los podemos ver. Espero que no les tape yo con mi cabecita. Ok. Muy bien. Vamos a comenzar hablando la reconciliación en la disciplina correctiva.
Hermanos, cuando hablamos de la disciplina tiene propósitos, tiene varios propósitos, pero hoy día lo menos quiero hablar del propósito que considero que es el propósito principal. Pero para poder entender la importancia de este propósito en la disciplina, vamos a hablar un poquito qué cosa es la reconciliación. ¿Ok? ¿Qué cosa es la reconciliación? Hermanos, cuando hablamos de la reconciliación estamos hablando del corazón del Evangelio. Eso varios domingos lo dije. Cuando estamos hablando de la reconciliación estamos hablando del corazón del Evangelio. Porque hermanos, si no tuviera la salvación que Dios ha querido dar al hombre, la reconciliación no tuviera sentido de que Dios se hubiera enviado a su Hijo Jesucristo. Y vamos a valorar un poquito ello, ¿no? Cuando hablamos de la reconciliación, se nos viene a la mente, cuando hablamos de reconciliación estamos hablando de dos personas que están enemistadas, ¿no? Y que necesitan volver a tener esa armonía que antes tenían, ¿no? Cuando estamos hablando de la reconciliación, estamos hablando pues que la enemistad queda abolida, ha desaparecido, ya no hay rasgos de aquellos sinsabores o aquellos malas experiencias que se pasó cuando estamos hablando de la reconciliación, ¿no? Nos recordamos de Adán. Cuando Adán perdió su comunión con Dios, cuando Adán perdió esa amistad que tenía con Dios, cuando Adán perdió esa paz que había con Dios, vinieron consecutivamente, se perdieron otras paces más, porque el pecado separó al hombre de Dios. Y vamos a ver que cuando se pierde la paz con Dios, hermanos, al final se pierde la paz en realidad con todas las demás paces, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Cuando se pierde la paz con Dios, se pierde todas las demás paces, ¿no? Siguiente. Vamos a darnos cuenta de que se pierde, primeramente, la paz de Dios trae como consecuencia, se pierde la paz con uno mismo, ¿no? ¿Ok? ¿Cuántas personas que tienen un vacío, pueden tener muchas cosas, pero al final no se sienten consigo mismo bien? Podemos encontrar muchas personas afligidas, no solamente aquellos que de repente tienen escasez, aún aquellos que pueden tener mucha abundancia, pero el ser humano no fue creado para ser satisfecho pues en la creación, en las cosas muy buenas que Dios podía haber hecho, pero eso no puede satisfacer, ¿no? Se pierde esa paz con uno mismo cuando se pierde la paz de Dios. Cuando se pierde la paz de Dios, también se pierde la paz con nuestro prójimo, ¿no? El pecado no solamente ha enemistado al hombre con Dios, se pierde también la paz de los unos con los otros. Por eso hay guerras, por eso hoy día hay divorcios, ¿ok? Por eso hoy en día hay delincuencia. La mentira es un atentado contra tu prójimo. Todos los demás pecados que han venido han roto la comunión también unos con otros. Con esto quiero que valoren la importancia de la reconciliación. Y el propósito principal de la disciplina es la reconciliación. Pero cuando se pierde la paz de Dios, se pierde la paz también, las demás paces, ¿no? También se pierde aún no solamente con nuestro prójimo, sino que también se pierde aún con nuestro ambiente físico, ¿no? La tierra gime y al final, a partir de ahí, bueno, Dios dijo: maldita será la tierra por tu causa, ¿no? Todo se va desgastando, ¿no? Todo se va acabando, ¿ok? Calentamiento global de la tierra y todo ello. La paz de Dios, la pérdida de la paz de Dios ha traído una pérdida de la paz con todas las demás cosas, ¿no? Entonces, hermanos, cuán importante es entender ello. Pero si uno también, hermanos, recupera la paz con Dios, se reconcilia con Dios, entonces también nos vamos a reconciliar con todo, porque la paz de Dios va a traer la reconciliación con todas las demás cosas que son tan importantes para nuestra vida, ¿no? Ahora, podemos entender cómo es Dios de reconciliador cuando recordamos la historia de Israel. Dios quiso morar con Israel, puso su tabernáculo para él ser el centro. Él quería vivir con Israel. Y aún a pesar cuando Israel fue un pueblo tan infiel, un pueblo duro de servir,
Sin embargo, vamos a ver que Dios está buscando de una u otra manera restaurar su comunión con Israel. Y aun cuando Dios en su justicia les profetizó juicios severos que venían, pero vamos a ver que al final Dios también comienza a predecir que va a ser un pueblo que va a volver a tener nuevamente comunión con Él. Vamos a ver en todo esto que Dios es un Dios reconciliador, ¿no? Entonces, ahora, pero para que Dios pueda reconciliar, entonces Dios tuvo que hacer frente al pecado. Y creo que eso entendemos todos nosotros. Por eso decía que la reconciliación es el corazón del Evangelio, ¿no? Entonces vamos a ver de que Dios tuvo pues que enviar a su Hijo Jesucristo. Pero ojo, hermanos, algo muy importante. Cuando hablamos de la reconciliación, Dios quiere tener comunión con el hombre. Y si bien es cierto de que Dios envió a su Hijo Jesucristo, y Dios es santo, pero en realidad vamos a entender que Dios no envió a su Hijo Jesucristo porque odiaba el pecado. El versículo más conocido, Juan 3:16, no dice, porque de tal manera odió Dios al pecado. Dice así Juan 3:16, que odió tanto el pecado que envió a su Hijo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Es cierto que Dios odia el pecado, pero yo creo que Dios ama al pecador, porque Dios siempre está buscando esa reconciliación, ¿no? Y de diferente manera, hermanos, Dios nos está haciendo ver cómo Dios está buscando al perdido. ¿Recuerdan las parábolas? El hijo pródigo, ¿no? La oveja perdida, ¿ok? La moneda perdida, ¿no? ¿Cuánta aflicción trae? Dolor para el padre cuando su hijo se va, ¿no? Dolor para el pastor cuando su oveja se ha extraviado, ¿no? Para esta mujer, cuánta aflicción cuando se le perdió la moneda. Entonces, vemos todo ello, ¿no? Así que, hermanos, el Evangelio es la historia de un Dios amoroso que se acerca a su pueblo. Y la Biblia nos enseña que Dios nos reconcilió. Y es más, Dios nos dice, y ahora que ya estamos reconciliados, si siendo pecadores nos reconcilió, ahora que ya estamos reconciliados, ¿cuántas más cosas no nos dará ahora con su Hijo? Es más, tenemos una relación tan maravillosa que ahora no solamente es que nos hemos vuelto a Dios, sino que ahora tenemos una relación tan maravillosa que ahora a Dios podemos decirle, Abba, Padre, papito, ¿no? Papito. Así que, hermanos, tenemos pues en su misericordia posiciones maravillosas, sentados en los lugares celestiales, ¿no? Somos ahora miembros de la familia de Dios. Quizás una pregunta, ¿necesitamos más pasajes para demostrar que realmente el corazón del Evangelio es la reconciliación? Somos la iglesia de Cristo. Somos llamados a ser una fraternidad de amor. Somos llamados a hacer esa fraternidad de amor, ¿no? Ahora, para ello Dios desde ya ha tenido que utilizar los medios, la justificación, la redención, todos los medios que conocemos que Dios ha usado para nuestra salvación, ¿no? Y hermanos, la disciplina correctiva, el lavarnos los pies los unos con los otros, ese es el fin, que sigamos siendo una comunidad donde nos amamos unos a otros, estamos reconciliados. Porque, hermanos, la disciplina, el lavarnos los pies los unos a los otros, no solamente busca la pureza en la iglesia. Es bueno y tenemos que hacer por ello, pero principalmente el poder vivir reconciliados unos con otros. Porque Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos. No cuando tengan un bonito grupo de alabanza. No cuando tengan, buenos teólogos o un bonito local. ¿Cómo sabrán los demás que son mis discípulos? ¿Cómo conocerán cuál va a ser la insignia del cristiano? Que nos amemos unos
a otros, ¿no? Entonces, hermanos, ese es el propósito, ¿no? Siguiente cuadro, ¿no? O sea, no solamente busca la pureza de la comunidad, sino también la salud en las relaciones, que podamos vivir en realidad, pues, como miembros que realmente nos amamos, ¿no? Esa es la finalidad, ¿no? Entonces, ¿qué es la reconciliación? Realmente es el volver a Dios, pero a través de una comunión maravillosa, ¿no? Ahora, siguiente pregunta. ¿Por qué la reconciliación es la más importante de los otros propósitos de la disciplina? Quiero que capten esto, hermanos. Si entendemos que la reconciliación está en el corazón del Evangelio, ¿por qué quiero hoy día presentar que la reconciliación es un propósito el más importante entre los otros propósitos buenos que tenemos? Recuerden que hace unos domingos compartí que a través de la historia, en la disciplina, cuando ha querido aplicar la iglesia según lo que registra la historia, hemos encontrado casos que realmente nos estremecen y ha habido abusos en cuanto a la disciplina. Pero hermanos, yo quiero proponer esto. Yo creo de que ese abuso que ha habido en la disciplina a través de la historia es porque se ha olvidado un propósito importante. Hay buenos propósitos en la disciplina. Por ejemplo, el siguiente, vamos a ver, mayormente estos son los propósitos buenos de la disciplina, ¿no? Como por ejemplo ustedes pueden ver ahí la pureza de la iglesia. Creo que es un buen propósito. Debemos lavarnos los pies los unos a los otros porque creemos que la iglesia debe ser santa. ¿Amén, hermanos? ¿Creemos eso? Es un buen propósito. Creemos también la reputación de la iglesia ante el mundo. La iglesia tiene que dar un buen testimonio, ¿no? No deshonrar a la iglesia. Porque, hermanos, cuando nosotros damos un buen testimonio, no dice que solamente tú has dado un mal testimonio. Así son los cristianos, dice. La iglesia necesita ello, ¿no? Temor también en los miembros, que la iglesia es una iglesia, una comunidad donde nos amamos, ¿ok? Pero que también cuando hay pecado, también se corrige, ¿no? Y un temor en el buen sentido, ¿no? Un temor que protege, que cuida. Es un buen propósito también. Y por último, restauración de los pecadores, ¿no? A través de una buena disciplina queremos levantar al pecador también, que vuelva a la comunión con Dios. Y eso está bien. Pero ¿cuál es el problema, hermanos, cuando enfatizamos solamente ello y nos olvidamos de un propósito principal que hoy día estoy presentando? Que nos podemos convertir fácilmente, si estos solamente son los propósitos, fácilmente podemos convertirnos en una iglesia donde se enfatiza más justicia, y olvidándonos que la iglesia en realidad, hermanos, tiene otros propósitos, ¿no? O un propósito mayor, que somos una comunidad donde nos perdonamos y volvemos a tener realmente esa amistad y donde se ha arreglado todo y volvemos a tener esa comunión. Siguiente, porque el propósito principal debe ser la reconciliación. Porque ¿cómo te sentirías? Ok, se te perdonó, pero ya no te miran igual. ¿Cómo nos sentiríamos? Ok, has vuelto a tener, pero comunión con los hermanos, pero ya no eres igual, ya no se te mira igual. Recordemos lo que enseñamos. Solamente debemos temer a dos cosas nada más. La reconciliación siempre debe estar. Debemos temer a Dios y temer al pecado. Entonces no olvidarnos de ello, ¿no? Así que, hermanos, no está mal el tener como uno de los propósitos de la disciplina la pureza de la iglesia, el testimonio de la iglesia, pero debe de girar a tener algo prioritario: la reconciliación unos con otros. Porque después de reconciliarme con Dios, ¿con quién tengo que estar viviendo reconciliado, hermanos? Con los hermanos. Todos los mandamientos se resumen en dos, ¿no? Amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Así que, hermanos, cuán importante será ello, ¿no? Hermanos, uno de los versículos importantes en cuanto a la disciplina es este. Siguiente, por favor.
que dice Mateo 18:15. Háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Es más claro, ¿no? Dice que si te escucha, has recuperado, ¿qué dice? A esa persona. Aquí ya vamos viendo de que el propósito de Dios es realmente la reconciliación. Has recuperado a esa persona. Ahora, estaba viendo este versículo en otras versiones. En la versión que nosotros tenemos enfatiza: si tu hermano peca, ¿qué dice? Contra ti. Pero qué interesante. En otras versiones, como por ejemplo la Biblia de las Américas, la Biblia latinoamericana, la Biblia textual, la Biblia Jerusalén, que son buenas traducciones, su énfasis no es tanto si peca contra ti, simplemente si el hermano peca. Por ejemplo, como ustedes pueden leer, y si tu hermano peca, si pecó contra ti o pecó contra los demás o está conduciendo de una manera incorrecta, porque alguien podría decir: solamente voy a acercarme cuando me ha ofendido a mí. Pero si no me ha ofendido a mí, no es mi problema. Entonces me gusta esta traducción, ¿no? Entonces el énfasis está aquí, ¿no? Como dice también la otra versión: si tu hermano ha pecado, no enfatizando necesariamente que sea contra ti, o como dice también la tercera versión, por tanto, si tu hermano peca. ¿Y esto qué nos da a entender, hermanos? Que en realidad no es que si el hermano no pecó contra mí, entonces ya no me interesa. Si veo un hermano que de repente es sorprendido en alguna falta, aun cuando no sea directamente contra mí, pero yo debo de llevarlo realmente a amonestarle con amor y todo lo que estamos aprendiendo, pero el énfasis es al final recuperarlo y que vuelva a tener la comunión unos con otros, ¿no? Que volvamos a tener esa comunión, ¿no? Entonces, cuán importante es ello, ¿no? Y hermanos, sabemos que el pecado separa. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Pero hermanos, causa doblemente separación cuando es un pecado contra nosotros. Cuando es contra nosotros, muchas veces causa doblemente separación. Pero ¿qué ha enseñado el Señor Jesucristo? Porque la iglesia no es una comunidad de perfectos. Si tú piensas que la iglesia es una... Claro, cuando yo me convertí a Cristo, yo pensaba que en la iglesia nadie pecaba. Ese era mi concepto. Además, los líderes para mí ya pues infalibles. Y sí, yo pensaba, como dice Carlito, que tenían alas, ¿no? Yo cuando llegué, yo veía así, y qué bonito, y todo ello, pero nos damos cuenta de que la iglesia no es una comunidad de perfectos, es una comunidad de redimidos, ¿no? Es una comunidad de redimidos, hermanos, ¿no? Entonces, es esto, ¿no? Es más, me gustó un concepto que encontré que decía: la iglesia es la única comunidad del mundo donde el único requisito para ser miembro es la indignidad del candidato. ¿Entienden, hermanos? La iglesia, hermanos, es la única comunidad del mundo donde el único requisito para ser miembro es la indignidad del candidato. Porque para el perfecto, no está la iglesia. No hay perfecto primeramente, ¿no? Y bueno, y encontrar la iglesia perfecta, tampoco, ¿no? Como alguien dijo: y si encuentras la iglesia perfecta, ¿qué debes hacer? No vayas, no entres porque la vas a malograr, ¿no? No entres porque la vas a malograr. Hermanos, entonces, en todo esto que estamos diciendo, un pecado contra nosotros, si el pecado separa, pero cuando es contra nosotros, doblemente nos separa. Que te perdone Dios, porque yo no te perdono, como dice una cantante, ¿no? Porque realmente un pecado contra nosotros es muchas veces más fuerte. Pero el propósito, hermanos, de la disciplina, de lavarnos los pies los unos a los otros, ¿qué cosa es, hermanos? Si hemos restaurado con Dios, ahora tenemos que restaurarnos unos con otros. Eso es en realidad, ¿no? Por eso dice el Señor: si te escucha, has recuperado a esa
personas. Si te oyere, dice el Señor, has ganado a tu hermano o has recuperado a tu hermano, ¿no? Entonces se ha logrado la meta, porque el propósito de Dios es la reconciliación. Esa relación que estaba resquebrajada, ahora has recuperado a tu hermano, ¿no? ¿Para qué vino el Señor Jesucristo? Para que el hombre se reconcilie con Dios y nos reconciliemos unos con otros. Si no es la reconciliación el propósito de Dios, entonces ¿cuál podría ser el propósito? ¿No? Entonces, cuán importante es ello, ¿no? Dios quiere ante un hermano que nos ha ofendido o ha pecado que busquemos la reconciliación, ¿no? No tanto reafirmar nuestros derechos. ¿Qué se ha creído este? ¿Con quién cree que se ha metido? ¿Ah? No es eso el propósito. El propósito es, si bien es cierto, corregir el pecado, pero al final mi propósito no es, ¿cómo se llama? Ya, para que sepa y que sea la última vez que me lo haga, porque la próxima vez no lo va a hacer. Que quede bien claro que con cualquiera te puedes meter, pero menos conmigo. Puedes quedar así muchas veces si tú vas a exhortar a alguien. Al final le has dejado el mensaje que contigo no se meta. Ya, pero no ese es el propósito. El propósito es que él vuelva a tener esa confianza, ¿no? Siempre recuerdo, a mí me ha ayudado bastante ello. Cuando uno realmente va a reprender a alguien, se forma inmediatamente una jerarquía, ¿no es así? El que va a recibir la reprensión está abajo y el que va a reprender está arriba, ¿no? Y uno puede ser así, ¿no? Pero ¿saben qué? Cuando uno va con el espíritu de mansedumbre, debemos buscar en la gracia de Dios, porque eso solamente es la gracia de Dios, hermanos. Porque no nos es fácil, no me es fácil, pero de tal manera que cuando reprenda no se puede ver esa jerarquía. Es alguien que te está reprendiendo pensando en sí mismo que también él puede caer en ello. Y eso tenemos que aprender. Amén, hermanos. Cuando vamos a lavar los pies, nosotros lo que hacíamos la semana pasada, cuando el versículo principal que muchos consideran más importante la disciplina es este: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle en espíritu y mansedumbre, considerándote a ti mismo. La idea es esta: que están caminando un grupo y alguien tropieza en una piedra, ¿y qué hace el que está a su lado? Claro, ¿no es? Oye, ¿que no ves? ¿Eres ciego? ¿Ah? Ya, ¿te sales del camino ya? No. La idea es esta: que cuando ha caído, tú lo levantas, pero considerando que tú también puedes tropezar más adelante. Esa es la idea, en realidad, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y hermanos, Jesucristo siempre nos quiso comunicar esto: el amor del Padre a través de diferentes parábolas, ¿no? Siguiente, ¿no? Jesús enseñó la reconciliación a través de la parábola de la oveja perdida, por ejemplo, ¿no? La oveja perdida. Y pueden leer la historia de la oveja perdida, ¿no? El pastor va y busca, porque le aflige, busca a encontrarla. Y ahí nos está presentando cómo el pastor sufre y sale. A través también de la moneda perdida. ¿Ok? Esta mujer que se aflige está buscando la moneda y cuando la encuentra, ya ve la historia, ¿no? Hace fiesta. El pastor también hace fiesta, ¿no? Cuando encuentra la oveja perdida. Jesús nos está hablando de la reconciliación. La siguiente, y esta es la historia más conocida: el hijo pródigo, ¿no? Me gustó este cuadrito, ¿no? Ustedes pueden ver ahí al padre, cómo sale el padre y cómo llega el hijo pródigo, ¿no? Cómo llega este hijo que se había perdido. Pero hermanos, en todas estas parábolas, lo que el Señor Jesucristo quiere sembrarnos y quiere que el hombre pueda captar, hermanos, en todas estas parábolas, es cómo se siente el corazón de Dios. Dios siempre ha buscado la reconciliación. Y luego de todo esto termina en una fiesta, un gozo, ¿no? Un gozo en los cielos, ¿no? Entonces Dios quiere mostrarnos realmente cómo es el corazón de Dios, ¿no? Quiere hablarnos realmente que para Dios la restauración es algo gozoso y es toda una fiesta, ¿no? Termina diciendo así, ¿no? Estas parábolas en Lucas 15:7. Dice, no se puede ver. Creo que ahí nos falló
Bueno, pero podemos leerlo en Lucas 15:7, si podemos leer. Escuchen lo que dice Lucas 15:7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan ¿qué dice? De arrepentimiento. ¿Qué cosa habrá en los cielos, hermanos? Gozo. Dios es santo, sí, hermanos. Dios odia el pecado, pero ¿qué es lo que Dios va a celebrar más que todo? La reconciliación con Dios y la reconciliación para con los demás. Y hermanos, estoy enfatizando en ello porque no debemos temer a la disciplina. Lo que sí debemos temer es el abuso de la disciplina. Pero la disciplina, su propósito principal debe ser la reconciliación unos con otros. Necesitamos por eso ir viendo cómo Dios nos ama. Cómo Dios nos ama. Cómo Dios sigue siendo fiel con nosotros. De tal manera que así podamos nosotros también amar. Y Dios nos ha provisto con su amor para que podamos vivir. Entre nosotros no puede haber ello. Si hoy día nos damos cuenta, no estoy viviendo con ese espíritu de reconciliación, entonces examinémonos y pidamos a Dios. Hay que ser honesto también. Hay pecados, yo entiendo. No todos los pecados tienen las mismas consecuencias. Hay pecados que realmente nos marcan y necesitamos realmente la gracia abundante de Dios. Hay que pedirle cuando no podemos. Dios no se resiente, no es pecado decirle a Dios: Señor, me es difícil perdonar. No, yo creo los salmistas eran muy honestos cuando le oraban a Dios. Podría parecer inclusive algunas oraciones en los salmos irreverentes, pero es que Dios nunca desecha cuando tú eres sincero. Señor, no puedo perdonar, me siento tan herido, y eso díselo al Señor. Pero con esa confianza: Señor, si tú no haces el milagro en mí, yo no voy a poder perdonar. Porque para perdonar de corazón necesitamos el milagro de Dios. Y es honesto que se lo digas al Señor: no estás pecando, y esperar. Pero si tú lo estás haciendo con honestidad, pero a la vez también con confianza, porque los salmistas eran así, ¿no? Es más, inclusive vas a ver a salmistas que como que le están exhortando al Señor, ¿no? ¿Por qué duermes? Uy, a mí me sería difícil decir: Señor, ¿por qué duermes? Levántate. Pero están siendo sinceros, están compartiendo lo que sus sentimientos, sus emociones. Inclusive manifiestan hasta su venganza los salmistas. Pero hazlo con el Señor. No lo hagas contra tu prójimo. Eso hazlo con el Señor. Y Dios va a hacer el milagro, ¿no? Y yo reconozco, hermanos, a veces ha habido situaciones en mi vida, pecados muy difíciles de perdonar. Dios ha tenido que hacer el milagro. Y cuando Dios hace el milagro, entonces todo es para su gloria, y sí se puede perdonar, y se puede volver inclusive a tener mayor relación de la que tuvimos antes de ser ofendido. Eso solamente lo hace ¿quién? El Señor, nada más, porque eso no es de nosotros. Y ayudémonos unos a otros. Entonces, hermanos, la disciplina tiene varios propósitos. Pero quiero, hermanos, que el propósito principal sea la reconciliación. Pureza en la iglesia, sí. Santidad en la iglesia, sí. Restauración del pecador, sí. Pero que apuntemos a la reconciliación.